Este es nuestro programa, el Proyecto Nehemías, que vamos a estar luego transmitiendo a la República Dominicana a través de Radio Olímpica 970 AM con nuestro amigo y hermano, el pastor Marvin Peña. Este programa de hoy vamos a estar trabajando con el capítulo 1 de Nehemías. Vamos a dar un segmento musical, vamos a escuchar a Brittany y a Luis y luego continuamos con el programa. Gracias, Señor. Toda la gracia, toda la gloria, toda la honra para ti, Jesús. Vamos a dar un pequeño anuncio antes de comenzar con el desarrollo del capítulo 1 del libro de Nehemías. Básicamente queremos informar sobre lo que estamos desarrollando del proyecto o ministerio Nehemías. Originalmente estamos trabajando con nuestro hermano Marvin en la República Dominicana, pero nuestra intención es que podamos tener
otros coordinadores en otras ciudades, en otros países. Les vamos a estar dando información de cómo comenzar con el proyecto. Vamos a mantener comunicación. Cualquier persona interesada en comenzar con el proyecto nos va a enviar un mensaje en el inbox o en el chat, y luego pues nos estaremos comunicando para darle seguimiento. En términos generales es un trabajo interdenominacional. El plan de trabajo va a tener luego las especificaciones y las reglas para que no haya conflicto en las diferentes denominaciones, porque la intención es que podamos crear el ambiente de trabajo y superar las obstáculos o restricciones que nos pongamos por las diferentes formas de trabajar, pero no debemos tener problemas, solamente planteamos la manera de resolver en algún momento si hubiese algo que tengamos que seguir clarificando. Los comienzos, se están preparando las presentaciones. Luego vamos a tener enviando las presentaciones para que podamos tener la introducción, los diagramas y todo lo que necesitemos para trabajar con el proyecto. Ya tenemos básicamente la presentación inicial preparada, y ahora pues estamos trabajando con lo que se llama en inglés los mocks. Si vamos a traducirlo, pues sería seminarios abiertos masivos en línea. En inglés sería massive open online seminars o cursos, seminarios o cursos. Pero estamos preparando la plataforma para que una vez comencemos, la persona se inscribe en estos seminarios en línea, y al paso no tiene que estar limitado en tiempo. Puede usted trabajar y hacer un schedule de trabajo como usted lo mejor le convenga a usted para desarrollar el trabajo. Finalmente, por cada seminario, la plataforma provee para hacer certificaciones, y esto totalmente gratis. Aquí usted no va a incurrir en ningún gasto. Una vez se comiencen los seminarios, se abren la oportunidad para que las personas puedan aportar, las personas puedan traer ideas a el proyecto. O sea que la intención del proyecto es que sea interactivo, y además que sea reestructurado al paso. Me explico, o sea, no vamos a trabajar con plataformas fijas, sino buscamos la manera de que esas recomendaciones se vayan integrando y redefiniendo el propósito. El proyecto va a ser siempre el mismo. Ya tenemos el propósito, tenemos el principio de lo que queremos hacer, y básicamente, pero a la misma vez vamos a continuar reestructurando, vamos a continuar añadiendo recomendaciones, como un programa piloto que luego va a ir sufriendo cambios para ir mejorando, ir creciendo. Ahora, cuando comencemos con el capítulo y empecemos a desarrollar
parte del marco de lo que queremos hacer, pues se va entendiendo, va el flujo de ideas y el proyecto comienza a desarrollarse. Vamos a comenzar con el capítulo 1. Voy a leer el capítulo 1 completo para luego empezar a trabajar lo que contenemos o lo que queremos desarrollar en el capítulo 1, que sería este estudio. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, porque los hijos de Israel, tus siervos, y confesó los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Solo yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Gracias, Señor, por tu palabra. Comenzamos a desarrollar el estudio del capítulo 1. El nombre de Nehemías significa consolado por Jehová. Quien define mejor el tema general del libro de Nehemías es el doctor Graf, que dice: la ciudad de Dios es temporalmente restaurada como una profecía señalando el reino de Dios. La cronología de Nehemías, exactamente este capítulo debe ser del mes de noviembre a diciembre, el mes Kislev, en el año 446 antes de Cristo. Y en el capítulo 1, básicamente lo que va a hacer Nehemías es recibir el mensaje y luego la reacción que tenemos con cómo él actúa una vez recibe el mensaje. El contexto histórico. Un breve contexto histórico del libro de Nehemías. Generaciones antes de Nehemías, Israel había estado gobernado por una serie de reyes. Saúl fue el primero, David y Salomón le siguieron. Luego de lo cual el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur.
luego de tener una seguidilla de reyes idólatras, Dios levantó profetas como Isaías y Jeremías para llamar al pueblo al arrepentimiento, pero ellos no quisieron escuchar, por lo que Dios los entregó a los reinos de Babilonia y de Asiria. Y los hijos de Israel comenzaron el llamado periodo del cautiverio, en que fueron llevados de la tierra que Dios le había entregado a la de estos pueblos. Pero aún a pesar de todo, Dios promete que aun cuando fueran llevados por estos reinos ajenos, Dios se encargaría de cumplir su promesa de hacerlos volver a la tierra prometida. Los libros de Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías nos cuentan lo que pasó con el pueblo de Israel después del cautiverio. Básicamente este es el periodo final que prepara el escenario para la llegada del Mesías. Sabemos que en este caso, pues Malaquías y Zacarías son los últimos libros que nos llevan de el periodo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El primero de estos libros de Esdras, que nos relata el regreso de Israel del primer grupo del remanente de judíos que regresa a Jerusalén por orden de Ciro, rey de Persia, bajo la dirección de Zorobabel. Este grupo se encargaría de colocar los cimientos del templo de Dios, que había sido destruido con la invasión de los reinos enemigos. Luego llega Esdras junto a otro grupo y restauran la ley de Dios en Israel. Sin embargo, la mayor parte del pueblo prefirió quedarse en Asiria y Babilonia, donde estaban prosperando materialmente. Esta situación la analizaremos más adelantemente, pero lo que nos está diciendo es que aun cuando se provee para que regresen del exilio, hubo una cantidad de personas que se acostumbró a vivir en ese exilio, en esa Babilonia, adquirieron costumbres, vivieron con normalidad y no conocían ese pueblo anterior, se quedaron con los preceptos del pueblo de Israel, de Babilonia, perdón. Nehemías guiaría a otro grupo de judíos a Jerusalén y restauró los muros y la autoridad civil. Estos libros nos revelan la fidelidad de Dios de cumplir sus planes soberanos y que Él se encargara de hacerlo levantando personas para cumplir este propósito. En términos generales, lo que vemos es un llamado. Este capítulo 1, lo que vamos a estar observando, analizando, es el planteamiento del problema. Hay una situación y hay una reacción de acciones y respuestas. Y esas acciones y respuestas envuelve la intervención de Dios en el tiempo y el espacio, en ese momento histórico, y cómo esa interacción nos lleva a desarrollar un sistema de cambio, un proyecto, un escenario para cambiar. Por versículos, la primera porción dice, cuando hace la pregunta, Nehemías, que pregunta por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, le dicen: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Tenemos un escenario completamente catastrófico, completamente
triste, desolador. Un pueblo como el de Israel que había tenido gloria. Pasamos por tiempos de gloria como la construcción del templo de Salomón. Victorias en guerras, fama desde Moisés, desde Egipto, y toda esa serie de guerras que se llevaron a cabo llevaron a Israel a un sitial bien especial. Y de momento, en este momento histórico, todo cambia. Ahora son meramente esclavos, meramente súbditos de un imperio. O sea, están reducidos completamente. Y esa pregunta, que sería la inquietud, crea una respuesta. Cuando se recibe la información, empieza el proceso de conciencia. Se está enterando este hombre Nehemías, un hombre que por esa historia de 150 años apenas vivió el pasado, apenas vivió en Jerusalén. O sea que él lo que tiene es una información que le ha llegado, unas vivencias que le han llegado, pero hay unas convicciones que aún se han transmitido, y de la manera como él reacciona nos lleva a la conclusión de que ha sido efectivo el mensaje, de que aun cuando se ha reducido esa gloria, todavía hay un remanente fiel, hay un remanente. Más adelante, cuando apliquemos a la situación actual, vamos a ver que hay personas ahora mismo que son generaciones, tal vez de cristianos fervorosos o de una tradición cristiana, y pueden pasarle por la mente sucesos que ellos no vivieron, pero que se los contaron. Y este es el momento de recibir información, procesar la información y reaccionar a esta información. Vamos al segundo versículo. Le llamaríamos que sería el proceso de asimilación y reacción. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ya aquí vemos la internalización. Esa idea se concibe, se asimila. Ya hay un sentimiento. Me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné, oré. Unas respuestas inmediatas, pero a la misma vez, cuando vamos integrando la información, lo que estamos viendo es el desarrollo. Se está incubando unas ideas, se está incubando unos sentimientos, y luego vendrá el llamado, luego vendrá la acción, luego vendrá la aplicación, y luego veremos el resultado. Eso, desde ahora comenzamos a transmitir esa información. En este momento histórico estamos en un paralelo. Esto ocurrió 404 siglos antes de Cristo, y ahora
20 siglos después de Cristo, podemos decir que estamos paralelamente en sucesos que se repiten y tienen la misma pertinencia que tuvo en aquel momento. Ya en los próximos versículos podríamos decir que hay un proceso de acción o activación. Hay una decisión, una intervención divina para solucionar una situación que no está en dominio humano. ¿Qué hace Nehemías? Hace una súplica. Luego de haber asimilado, de recibir esta información, de tener conciencia, hace una súplica. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Ya en el diálogo, en la información, lo que estamos viendo, que ese proceso de acción, activación, decisión, está ocurriendo por una mente humana. O sea, un problema o una situación que está más allá del dominio humano, el acercarse, el hombre internaliza con su reacción, con su conciencia, y comienza la acción o la activación. Ya en el próximo versículo tenemos lo que sería la reconsideración o juicio sobre el panorama presentado. Nehemías hace un relato de una explicación de conciencia que trata de explicar por qué ha ocurrido esto. Y no es difícil para personas que se han formado, que tienen una cierta tradición en la iglesia o en una congregación, recibir la revelación, la iluminación de que nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ya hay una conclusión. La reconsideración o el juicio sobre el panorama presentado es evidente. Tendríamos como el próximo paso la acción, reafirmación de fundamentos, convicciones y posicionamiento. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Comienza Nehemías con una oración o otro ruego, donde ese diálogo, esa reacción, esa dinámica, definitivamente es lo que va a traer, concebir lo que sería el plan final. A esto también le podemos llamar el posicionamiento circunstancial. Dios utiliza el posicionamiento circunstancial, la preparación ubicación en el tiempo, espacio, para traer información, traer motivación, traer inquietud. Y ya queda el proyecto concebido con todos los elementos que se han presentado, estructurado, y la visión queda impregnada. Vamos a la contraposición y a la actualización de lo que hemos visto en este capítulo, que, retornando atrás, estamos en la parte inicial o el planteamiento del problema. El llamado de Nehemías, Dios hace un llamado a un hombre, lo que podríamos llamar un judío secular. En estos momentos, si fuéramos a buscar una profesión,
aunque el ser copero tal vez no era una preparación que fue a una universidad, fue una maestría, fue un doctorado, posgrado, lo que fuese, de esa manera, podríamos decir que tenía una preparación, un ambiente profesional y un ambiente de lo que podríamos llamar secular. La secularización es el paso de algo o alguien de una esfera religiosa a una civil o no teológica. Si lo miramos por la parte de la contraparte del sacerdote Esdras, que se dedica a la reforma solamente la parte doctrinal, la parte de la ley. Pero Nehemías hace el enlace. El liderazgo de Nehemías es esencial porque, como dijimos anteriormente, por el posicionamiento, por la preparación, lo está llevando a unas esferas donde Dios necesita ubicar, donde Dios necesita intervenir en este tiempo y espacio. No un religioso, no un profeta en oficio, no realizará milagros como costumbre, pero sí un manifestante del propósito y carácter de Dios personal. Prepara el escenario para la llegada del Mesías. Casi 2000 años del pueblo de Dios. Había resultado en una aparente pérdida, pero las promesas, el fundamento y la selección no podrían ser destruidos para todos los efectos. Solo es una destrucción cosmética o temporal. Físicamente había una destrucción, pero aunque espiritualmente hay un escenario parecido, esos fundamentos, esa ley que se estableció como fundamento, esa selección de Dios y ese trato de Dios y esas promesas no pudieron ser eliminadas. Ni el fuego, ni la guerra, ni las armas pudieron destruirlo. Hoy en día escuchamos amenazas de guerra, guerras por todas partes, pero definitivamente a nivel espiritual, a nivel teológico, no ha destruido ese fundamento. La iglesia está ahí. De que sí puede haber algunas pérdidas, hay que admitirlo. Sí hay unas amenazas, hay que admitirlo. Pero el fundamento, la estructura, continúa. La decisión de aceptar el llamado no quiebra el principio del libre albedrío. Nehemías podía haber rechazado el llamado. En ese tiempo y espacio, Nehemías podía también rechazar esa oportunidad. Podía decirle, yo estoy cómodo, yo no quiero problemas, yo vivo en un palacio, yo como con el rey. ¿Para qué? Si yo apenas viví, mi casa no está allá en Jerusalén, yo tengo mi casa en Babilonia, tengo todo aquí. ¿Para qué? Pero hoy Dios nos hace un llamado igual. ¿Estás cómodo? ¿Vives en una gran ciudad? ¿No tienes problemas económicos? ¿O por lo menos tienes para sustentarte? ¿Tienes comodidades? ¿Vives tranquilo? El servicio a Dios en este momento no es una opción que económicamente me traiga beneficios. La oportunidad, es única
en tiempo y espacio. Si no se acepta, se cambia la relación tiempo y espacio. O sea que esa decisión que te llega a ti, en este momento tú tienes el poder de cambiar la historia. Dios te da un poder temporero dentro de su voluntad de ser parte de la historia. Porque tú tienes un poder decisional donde tú dices, sigo haciendo lo que estoy haciendo, no tengo tiempo para hacer un programa radial, no tengo tiempo para hacer un estudio, una presentación, salir a la calle. Y es más cómodo, tal vez, no hacer nada. Pero en aquel momento, Nehemías sintió la carga. Y esa es la misma carga que Dios le está poniendo a personas en este momento. Que no estás delante del rey, que tu espacio no es el mismo, o no es el privilegiado de otras personas, no tienes el capital, no tienes los recursos, no tienes los estudios. Podías decir que lo haga otro, seguro. Es tu libre albedrío. Y ese libre albedrío, en su momento, Dios no lo va a quebrar. Pero para eso estamos aquí. Para reconstruir, reafirmar, volver a traer una aportación. Tenemos una aplicación de qué vamos a hacer. Si usted mira las hormigas, son un insecto bien insignificante. Pero en su momento, ellas comienzan a trabajar, comienzan a unirse, tienen un propósito y empiezan a desarrollar un proyecto. Y un proyecto que puede variar, pero definitivamente es inmenso. Y parte de la decisión de cada una de esas partículas, de esos entes, de esas pequeñas aportaciones, a buscar un fin común. Proyectos como este nos da la oportunidad de activarnos, tratar con nuestra voluntad de hacer algo, y el resultado Dios lo va a realizar. Dios lo va a desarrollar. Nuestra aportación puede ser limitada, pero es significativa, es grande, aunque no la entendamos por completo. No es cuestión de protagonismo, la situación se presenta, el llamado se acepta o no se acepta. El tiempo y espacio cambian, las circunstancias cambian, pero la necesidad está presente. La disposición se procesa en los mismos pasos: conciencia, asimilación, reacción, decisión, juicio y acción. El momento no necesita un hombre, necesita una revolución mediática que produzca el mensaje. Había ocurrido la destrucción de Jerusalén, históricamente el suceso está ahí, está la narrativa. ¿Podía el pueblo seguir oprimido? Pero Dios tenía un plan.
Y en ese plan entraron personas con limitaciones, imperfectas como tú y yo. El panorama actual, la situación actual debe verse como una contraposición de infraestructura, de realidad. La destrucción de muros es una realidad. Muros en la familia, en los sistemas gubernamentales, en los hogares, en todas las estructuras. La secularización, el humanismo, materialismo, doctrinas humanas, intimidación, propaganda, manipulaciones, crecimiento del ateísmo, desconocimiento de doctrinas fundamentales. Se aproximan las décadas más difíciles para el cristianismo. La persecución es ideológica más que física. Pero el llamado está ahí. A manera de resumen, Dios nos hace mirar la condición. Dios nos hace un llamado. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Las limitaciones son humanas. La excusa de no hacer nada es humana. El problema no es sencillo. Solo la disposición puede accionar. El espíritu está dispuesto, la carne se resiste. El problema está planteado. El llamado está. El precio puede ser alto, pero no más alto que el de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Los invitamos a que comiencen a reflexionar. Estamos abriendo la puerta a un ministerio de enseñanza, a un proyecto de reestructuración que comenzaremos de la manera más insignificante. Pero solamente Dios y su misericordia sabe hasta dónde podamos llegar. Todos los que me escriban, todos los que nos envíen información, todos los que en la República Dominicana se comuniquen con el hermano Marvin, Pastor Marvin Peña, en cualquier país del mundo que quiera trabajar, le vamos a dar las herramientas, le vamos a dar la información, lo vamos a capacitar. ¿Qué usted va a realizar una vez usted, como Nehemías, esté dispuesto? No sabemos, pero tal vez usted va a reedificar, usted va a hacer una obra, va a levantar muros, va a ayudar pastores que necesitan, comunidades de fe que necesitan ayuda. Y nosotros estamos de coperos, muchos con estudios, con preparación, con conocimiento. Y aquel que solamente lo que tiene es el deseo de trabajar, no tiene los recursos, usted puede ser la mano amiga. Dios los bendiga y que
sigan comunicándose. Vamos a atender todas las llamadas, todos los mensajes. Vamos a retransmitir este programa. Tenemos lugares donde vamos a colocar información para los seminarios, para darle desarrollo, capacitación a todo el que quiera trabajar. Esta es nuestra parte. Y solamente la decisión de usted ponerse en las manos de Dios puede ser la diferencia. Dios los bendiga. Y hasta nuestro próximo programa.